Hola Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, acá estoy, en esta. Acá estamos nosotros. Bueno, te pasé algunos títulos que dejó la entrevista con Corach. Sí, Está complicada, ¿eh? El tren fantasma se viene. sí, muy complicado está el peronismo, Muy complicado. que bueno, en esa etapa me parece que bueno, es también necesario que en la provincia de Santa Fe los partidos estén fortalecidos y no gana nadie cuando se debilitan, como pasa en este caso con el peronismo. Y es necesaria una oposición constructiva, pero hay que tener oposición. Si es necesaria, claro que lo es. Porque aparte, si no, si no, siga, siga, siga como la Molina. Sí, además que el peronismo tiene algo que lo atraviesa históricamente, que es que cuando no está en el poder lo sufre muchísimo. Es verdad, es verdad, es verdad, cierto, lo sufre A nivel muchísimo. nacional hoy está pasando eso también, digamos. Ujú. Bueno, una nota muy importante, chicos, que ya vamos a poner en pantalla, corrupción judicial. Bueno, yo quiero hacer una salvedad con esto, porque no es que estoy ensañado de ninguna manera. Va a hablar de lo suyo, eh, perdón, Germán, tengo tantas cosas en la cabeza, Germán, pero hay un personaje siniestro en todo esto, que es alguien que estaba puesto para hacer todo lo que va a contar Germán. Eh, Nos estamos refiriendo a un ex fiscal federal, perdón, federal porque estoy viendo a Bailaque, a un ex integrante de la FIP, jefe regional Santa Fe y jefe regional Rosario. La verdad Con que, muchísimo poder durante mucho tiempo, Luis. pero claro, hablalo, contalo vos, contalo vos. Claro, en esta causa que está involucrado el juez federal Marcelo Bailaque, que está siendo investigado por tres causas. Una de ellas es la que nosotros publicamos en Aire de Santa Fe, que contamos la relación que tiene o que tenía con su contador, que era el mismo del jefe narco Esteban Alvarado. Hay otra causa que tiene que ver con una mutual y con el manejo de una cooperativa de estibadores en Puerto General San Martín, y una tercera causa que tiene que ver con la FIP. Y ahí esto como que va tomando mucha profundidad, porque no solo está involucrado el juez Bailaque, sino un personaje central de esta trama es el ex jefe de la FIP, Rosario y de Santa Fe, Carlos Baudaña. Y acá hay una investigación paralela que está en manos del fiscal de Reconquista, Roberto Salum. Y hay algo que nosotros lo contamos en la nota, Luis, pero que va a ser muy importante durante el 2025, que es el teléfono de Carlos Baudaña. Se está peritando ese teléfono del ex jefe de la FIP, que es el que se le secuestró en diciembre de este año. Porque hay un teléfono que ya había sido incautado en una causa que tenía que ver con Vicentín, que lo contamos muy brevemente. Al ex directivo de Vicentín, Omar Escarel, le encuentran en una caja de seguridad en un banco $200.000, que no tenía cómo explicarlos. Entonces aparece en ese momento jefe de la FIP Rosario de Santa Fe y dice: ese dinero es mío, $200.000. Dice: yo con ese dinero iba a hacer una operación inmobiliaria con el hijo de Escarel, del ex directivo de Vicentín. Bueno, obviamente que era toda una maniobra para despojarlo al directivo de Vicentín de una causa por lavado de dinero. Se le secuestró en ese momento el celular a Baudaña y después, inexplicablemente, Luis, que esas cosas que nosotros encontramos hurgando así de forma muy minuciosa, le dan una probation. O sea,
A tenía Baudaña, 200.000 dólares en una caja de seguridad y le dan una probation a Baudaña. Que tenía que hacer trabajos en una escuela secundaria. Acá lo ve el fiscal de Reconquista y dice, escúchenme, ¿cómo puede ser que le den una probation a un tipo que le secuestraron 200.000 dólares y que encima mintió? Bueno, el fiscal que tenía en ese momento la causa, que era Mariano Ríos Artacho, después fue destituido, no por este caso, sino por otros, como por ejemplo manejar el auto del jefe de los servicios de inteligencia de la CIDE, que estaba ligado a los monos. Todo una oscuridad sí. total. Pero una cosita que quiero decir. ¿Qué es lo que ahora pasa con ese teléfono nuevo? Bueno, porque en ese teléfono que se secuestró, que yo contaba recién, hicieron un peritaje. Y ahora hicieron uno nuevo, con una máquina, con una tecnología nueva que es la UFED Premium, que es israelí. Es una especie de valija donde se mete el celular y ahora aparecen diálogos entre Baudaña con el actual juez de la causa, Gastón Salmain. Entonces, lo que hacen los fiscales es decir, escúchenme, Salmain, el juez que está a cargo de esta causa, y Carlos Baudaña, que es el principal involucrado y acusado, tenían una relación. La novia del juez, que es de Buenos Aires el juez, vive en Buenos Aires, pero fue designado en el Juzgado Federal de Rosario, y como se excusaron todos los otros jueces, incluido Bailaque, le queda la causa a él. Le dice a Baudaña que su novia trabajaba en la FIP en Buenos Aires y quería, por ejemplo, que la trasladaran a Rosario. Incluso después le pide recomendaciones para un salón de fiestas en Puerto Norte para festejar su designación como juez en Rosario. Y varios diálogos más. Ahora hay un segundo teléfono secuestrado y aparentemente lo que nos informan fuentes de la causa es que hay más diálogos y conversaciones entre el juez y el principal acusado. Incluso que algunas serían como muy problemáticas. Entonces, lo que queda al descubierto con lo que contamos en esta nota de Aire de Santa Fe, Luis, es que se hace complicado investigar toda esta trama de corrupción porque todos están implicados. Hasta el propio juez, que fue recusado. Ahora, para que esto ocurra... Las relaciones, claro, pero te cuento una cosa más, Luis. Carlos Baudaña, el ex jefe de la FIP, mientras era el hombre más importante de este organismo, en Santa Fe y en Rosario, tenía por lo menos 3 mutuales. Una en Santa Fe, que fue allanada en diciembre pasado. Lo que amenaza hacer esta causa es que se va a destapar, pero una cloaca gigantesca, porque lo que hay acá, Luis, son relaciones, vínculos, pero además es corrupción. Y esto explica también el poder, tanto que tenía la FIP en ese momento con Carlos Baudaña al mando, el juez Bailaque y otros funcionarios más, porque en Rosario están las aduanas de los puertos que sale el 80% de la exportación de granos de la Argentina. O sea, la FIP de Rosario es, después de la de Buenos Aires, la más poderosa del país. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y lo que llama muchísimo la atención es que en paralelo a su cargo en la FIP, este hombre también tenía mutuales que ahora se están investigando, qué hacía con ese dinero que estaba en esas mutuales.
lo que se sospecha es que se daban préstamos y que había operaciones cruzadas. No, yo te digo, yo sé que esto es difícil de explicar, es engorroso por ahí para el oyente porque son muchos nombres, pero es la causa de corrupción más importante de los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe. Por eso causa tanta preocupación en sectores vinculados al poder. Por ejemplo, ¿qué hacía otra de las maniobras que hacía Baudaña en la FIP y qué es lo que se está investigando? Apretar a determinados empresarios con información calificada de la FIP. Dos de ellos fueron Claudio Iglesias y Jorge Oneto, dos financistas de Rosario. Iglesias estaba por llegar a ser uno de los máximos directivos de la empresa San Cristóbal, y entra al juzgado de Bailaque un anónimo que lo elabora, digamos, la denuncia, la propia AFIP, y se empieza a investigar y lo allanan a Iglesias y a Oneto, y la causa después queda en la nada. O sea, esa causa se abrió solamente para perjudicar a esta gente. Que después no se sabe, y eso es lo que aún se está investigando, es si estos empresarios tuvieron que pagar para que esa causa se paralizara. Hay muchísimo dinero lo que está en juego, Luis, y por eso te digo, sectores de la máxima estructura del poder en la provincia de Santa Fe. Marcar algo muy importante que estás resaltando correctamente, y es la preocupación de muchos. Para que Baudaña pudiera hacer todo esto, no era que Baudaña era el cerebro, Baudaña era el ejecutor. Detrás de él había abogados santafesinos. Yo por lo menos me dedico a lo de Santa Fe, vos tenés información mucho más clara de Rosario, y había personas de la política que también estaban muy cerca de Baudaña. Por eso, en Santa Fe en este momento, en algunos estudios jurídicos de relevancia, hay una suerte de ¿dónde estamos parados? Se nos viene encima un edificio por completo, porque si salta todo esto es, perdón la palabra, esto es pus. Esto es cuando vos tenés una herida que no pudiste curar, no cicatrizó, y esto es lo peor de lo peor. Y este señor, Carlos Baudaña, que creo que, si no me equivoco, es de Humberto Primo de Progreso, tenía testaferros. Es de Humberto Primo. Tenía testaferros en Humberto Primo. Y hasta familiares metidos en esta historia, que van a quedar manchados en todo este tema. Pero acá había en Santa Fe muchos, y además, cuando vos, yo por esto lo conozco por gente de la FIP, cuando vos intentabas levantar un dedo, te inventaban una causa en la época de Baudaña y te cortaban, te sacaban y te ponían en la oficina de sellado, te sacaban del lugar donde estabas. Este era Carlos Baudaña, señores. Pero fíjate algo, Luis, lo que nosotros estamos contando en Aire de Santa Fe y que publicamos en la web, ¿vos lo viste en otros medios de comunicación de la provincia? Por eso, llama la atención esto, que en el litoral argentino, justamente algunos medios no hablan de Baudaña. Parece que estuvieran ahí, parece que estuvieran en esta cuestión. Claro, hay una protección, claro. Hay una protección. Por eso digo. Bueno, porque hay muchos negocios espurios que se están investigando y que por primera vez hay por lo menos 8 fiscales investigando este caso. O sea, por eso está dentro de las prioridades y de la agenda del propio Poder Judicial. Y cuando te bajan el dedo, no acá en Santa Fe, en Buenos Aires, listo, es muy complicado. De ahí no te salvás, porque puede haber intentos de soborno o de ayudas o de convencimientos, pero ya no podés llegar a un nivel tan grande porque la cosa se destapó.
Ahora, insisto, muy poco, y esto lo está diciendo Germán, pero me da pie para decirlo. Porque si no, viste, Luis Mino dice que son los únicos. No, sí. Germán es el único que está publicando esto. Yo acá, en el programa, soy el único que está hablando de Carlos Baudaña. Estoy el único que estoy diciendo que acá hay estudios jurídicos que están temblando. Acá hay políticos que están temblando. Ciertos, ¿eh? Estamos hablando de un grupo minúsculo que estaba en ese negocio tan brutal, de mutuales, de participación de dinero, todo lo que está contando Germán. Lean la nota Y de que Germán. esto recién empieza, Luis. Recién se empezó a destapar. Por eso fue clave, digamos, la investigación contra el juez Bailaque. El juez Bailaque era el que garantizaba y daba todo el respaldo para estas operaciones. ¿Escucharon? El respaldo judicial, que es muy importante. ¿Escuchá lo que está diciendo? Germán cuenta que el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, respaldaba todo esto. Es la corrupción más grande que hay, lo que termina de decir. Lo que termina de decir Germán. Germán, dijiste que esto es uno de los casos, quizás el más grave de la historia. Pero totalmente no hay antecedentes. Por eso yo digo, no está en la agenda pública y entre las preocupaciones, porque hay muchos intereses en que esto no se cuente, porque hay mucha gente también involucrada. Y que, por eso decimos, cuando se empiece a investigar, no queda nadie, Luis. Si analizan el teléfono de Baudaña, el teléfono viejo que se había secuestrado con una nueva tecnología, y aparecen mensajes que fueron borrados con el actual juez de la causa. Ya no solo Bailaque. Y hay algo más que nosotros estábamos sabiendo, que después vos te vas a encargar de saber porque tenés esa cualidad para tener contactos, que yo también por ahí los tengo, ¿eh? Digo, en la Corte Suprema algo hay con una persona que está tapando todo esto, y lo digo claramente, no la provincial, porque hay hombres de bien, como el doctor Horacio Rosati, hay hombres de bien, como el que nunca me sale el apellido, Krasenberg, ¿cómo es? Rosencrantz. Maqueda, que se retiró. Estoy nombrando, pero hay un run run de algo que está pasando y que quieren frenar desde ahí. Insisto, Baudaña no estaba solo, Baudaña era la cara, porque su ambición lo llevaba a hacer todo esto. Detrás había una runfa, había una porquería de cuestiones, lo digo así claramente, que como lo dice, a ver, claramente, en todo el litoral somos el único medio que está contando esto. Hay otros medios que no quieren que esto se conozca o que trascienda, y para el litoral santafesino es muy importante que se sepa, que se conozca claramente, pero nosotros nos animamos porque no estamos metidos pero en esto. Pero ahí está la verdadera corrupción, Luis, en este tipo de cosas, porque es lo que daba una impunidad infernal, sobre todo para negocios donde se mueve muchísimo dinero, muchísimo dinero. Como decíamos, todo tiene una explicación, por eso tantos años hubo sectores de la propia justicia que bancaron al juez Bailaque, a pesar de que había rumores y versiones desde hace más de una década, que había empresarios que te decían, no, tengo que esperar a que el juez Bailaque salga del turno, porque yo sé que si presento una denuncia, voy a tener que ir a negociar. Y claro, había muchísima gente también que actuaba en connivencia, digamos. Eso era el principal respaldo, y entre ellos era el ex jefe de la FIP, Rosario y Santa Fe, que tenía un poder enorme, que es Carlos Baudaña. Señores, ¿está claro? Todos los amigos de Carlos Baudaña tiemblan. Todos los que lo pusieron. Ahora me queda una sola duda. ¿Baudaña no tiene un carguito como asesor ahora en algún lado? ¿O está fuera de la política? Tengo entendido que sí. Yo también. Tengo entendido que todavía tiene un cargo de una asesoría muy extraña. Sí, Creo que no sí. lo publicamos porque no lo tenemos totalmente confirmado, pero a mí me han llegado versiones de que sí.
Lo que Luis, sería... y hay otra cosa que es, y que ya se avanzó en abrir también el teléfono del juez federal Marcelo Bailaque, que eso va a ser muy importante, porque hoy en día en los teléfonos celulares está gran parte de la información y de las evidencias que después nutre las causas judiciales. Ahora, ¿cuánta corrupción en la justicia? ¿Se acuerdan lo que dijo el juez federal al Urral de acá? Esto es lo que es una puerta giratoria. La justicia es injusta en esta provincia de Santa Fe en varios lugares, no en todos, pero en varios puntos. Y un juez federal, acá tuvimos un ejemplo. Nosotros luchamos desde acá con el tema Reinaldo Rodríguez hasta que se vio acorralado y dijo renuncio. Porque si voy a un jury, termino sin la jubilación. Y Aire lo logró. Lo digo en primera persona porque fue uno de los grandes logros del año. Y con esta nota, Germán está logrando desenmascarar lo último que le quedaba por saber a Marcelo Bailaque. Ya lo viene haciendo con el caso de Alvarado con el juez federal. Juez federal. Señora, señor, usted que está del otro lado, vos, ella, él. Un juez federal es prácticamente una figura tan importante como un gobernador en la provincia. Sin embargo, este juez federal de Rosario o el juez federal que teníamos en Santa Fe son manchas negras en la justicia argentina. Lean la nota, corrupción judicial, un teléfono que quema, una madeja de relaciones entre funcionarios y acusados tras el avance de la investigación contra el juez Bailaque. Está todo sobre Carlos Baudaña, nacido en Humberto Primo, pero que ha tenido una participación brutal en todo esto. Está en la web, en airedigital.com, la web más leída, y lo viste y lo escuchaste, si sos teleoyente, en Aire Digital, en Aire Radio, Aire TV. Buen año, que tengas lo mejor, te veo el año que viene. Un abrazo grande y feliz año para todos. Cerramos acá, venimos en un ratito.